Bueno, tengan ustedes un día domingo de mucha bendición. Espero que el amor de Dios esté en su casa. Porque si el amor de Dios no está en su casa, poseemos problemas. ¿Sí? Así que como siempre yo le pido a Dios que me permita, ¿qué es? Abrir este tesoro. Y que abriendo este tesoro, Dios le abra los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, y a los extraviados les enseñe doctrina y puedan vivir en prudencia. Amén. Ese es mi ruego a Dios siempre que me paro en este lugar. Amén. Así que yo le invito para que estén muy atentos. Hoy continuamos con la serie Formados en Justicia. Y para ello yo le invito por favor que vayamos al libro de Génesis capítulo 15, desde el verso 7 al 14 puede ser. Génesis capítulo 15, verso 7 al 14. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿A quién le habló Dios? A Abraham, ¿verdad? Ya Abraham había obedecido a Dios y había salido de Ur de los Caldeos y ahora estaba nada más y nada menos que en la tierra prometida. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomito. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Y qué pasó? Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Y Abraham qué hacía? Los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Qué le pasó a Abraham? Se cansó de cuidar que los animales no vinieran a ¿qué? A comerse aquello que simbolizaba el pacto, ¿verdad? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Amén. La verdad, Dios siempre habla las cosas antes de que sucedan. La descendencia de Abraham siempre supo de que antes de que el pueblo de Israel fuera a poseer la tierra prometida, primero iban a ¿qué? A vivir esclavos. ¿Cuántos años? 400 años. Amén. Lógicamente, cuando se cumple ese tiempo, nos damos cuenta que la nación que los llevó a ellos esclavos cumpliendo la palabra de Dios fue la nación, o más bien lo llevó, no, los esclavizó, porque ellos vivían allí en esa nación, y Dios mismo los condujo a ellos hacia allá. Amén. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Todo eso se cumplió al pie de la letra y cronológicamente. Amén. Todo eso se cumplió cronológicamente. ¿Por qué he querido hoy empezar con este texto? Continuando con la serie Formado en Justicia. Sencillamente porque porque no empezamos con la serie llamándola Formado en Justicia, no, sino simplemente fue un tema dominical donde quise estudiar acerca de lo que es la ley civil y el gobierno dado por Dios al pueblo de Israel, comparándolo con las leyes de las naciones paganas
Pero haciendo esto, pues me encontré con algo que es evidente. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que Dios formó en justicia al pueblo de Israel. Amén. ¿Cómo nos dimos cuenta? Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate que se les presenta a ellos cuando les dan los 10 mandamientos de la ley de Dios, que les dice, antes de darle los mandamientos, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué ¿de dónde? De la esclavitud. Y después de haberlo sacado de la esclavitud, le dan las leyes. ¿Sí? Que yo digo que es allí donde, por cierto, Estados Unidos está celebrando el Día de la Independencia. ¿Sí? Y el Día de la Independencia es nada más y nada menos que por fin Estados Unidos pudo sacar unas leyes bajo las cuales ese pueblo pudiera vivir ellos libremente. La constitución política de los Estados Unidos, ¿verdad? Algo sagrado para ellos, porque la constitución de una nación simboliza de alguna manera que el vivir en libertad. Lo primero que hizo Simón Bolívar, tan pronto nos libertó, ¿qué fue? De una vez se reunieron nuestros padres y sacaron la Constitución, porque la Constitución representa nada más y nada menos que el símbolo de que somos una nación. ¿Cuánto le damos? Amén. Aleluya. Aleluya. Hasta ahí, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del gobierno de las naciones, pareciera que tener la oportunidad de que el pueblo de Israel pudiera sacar sus propias leyes. Por cierto, esas leyes sobre las cuales podemos vivir en libertad, ¿vinieron de dónde? Vinieron de Dios. Y eso es algo que tenemos que nosotros entender. El primer paso que puede dar una nación que quiera vivir en la libertad es adoptar la ley de Dios. Una nación que no tiene en cuenta la ley de Dios es una nación que nunca va a ser libre. Es el primer paso. Sin embargo, no lo es todo. Y eso es que vamos a estar hablando aquí, ¿verdad? Porque leyendo este texto, nosotros pudiéramos empezar a como hacernos preguntas. Mire, de hecho, estudiando el tema, porque les cuento que estoy estudiando este tema lo más profundamente, me encontré con que, y es lo que siempre sucede, lo que uno encuentra en la Biblia sucede que ya otros nos antecedieron, ya otros hablaron del tema, y me pude dar cuenta que a esto que empezamos nosotros a estudiar acá y que nos parece tan interesante, que es el ser formado en justicia, le llaman los teólogos a esto, le llaman a ellos, a ver cómo yo por acá le escribí, se le conoce como pedagogía divina del dolor o como la formación ético-redentora de Israel. Es decir, que los eruditos cuando estudian la escritura se dan cuenta que Dios usa el dolor. ¿Para qué? Para formarnos. ¿Sí? Las cosas, y nosotros somos conscientes de eso, las cosas que a uno le suceden malas en la vida nos forman. ¿Sí? Por eso el sabio Salomón dice esto. Mire, ustedes, si los invitan a un banquete, pero ese mismo día y a la misma hora, ustedes saben que se está celebrando un sepelio o un sepelio, o ¿cómo llama? Cuando lo que hacemos antes de ir a enterrar a los... Pues se está celebrando un velorio. Lo más sabio es que ustedes escojan ir a dónde. Al velorio. Y no a dónde. ¿Por qué razón? Lo más sabio es escoger ir al velorio y no ir al banquete. ¿Por qué razón? Porque dice el sabio Salomón que cuando nosotros estemos en el velorio y nos encontremos ante la muerte, entonces nosotros vamos a aprender sabiduría. Dice, ¿dónde está la tristeza y el luto?
¿Qué encontramos? Un gran provecho para nuestras vidas. ¿Quién lo había de pensar? Amén. Entonces digamos que la Escritura enseña eso. Amén. Lo que pasa es que ellos, cuando están diciendo Jehová leerá, porque pues es algo que no lo digo yo, son eruditos que han encontrado con esto y han decidido esta tesis, porque es una tesis, ¿verdad? Y de alguna manera una tesis que yo vengo también desarrollando con la iglesia, lógicamente justificándola a través de la palabra de Dios. Pero dicen, la tesis de este pensamiento teológico es que el pueblo de Dios no puede, oiga bien, comprender. Recuerden ustedes que acabo de decirle a ustedes que no basta, o al pueblo de Israel no le bastó que Dios lo sacara de la esclavitud. Al pueblo de Israel no le bastó tener su propia constitución. Oiga bien, al pueblo de Israel ni siquiera le bastó que Dios le diera la ley. ¿Qué pasa? Entonces no es meramente el sufrimiento, no es meramente la capacidad que Dios nos da a nosotros para que podamos vivir en justicia a través de la ley, sino que hay algo más. Amén. Y nos vamos a encontrar que todos los padres de la fe sabían esto. Por ejemplo, yo tengo allí una imagen, que por cierto la tengo en el Face, y posiblemente las personas al verla no entienden y van a tener que escuchar este sermón para poder entenderlo. Pero lo que ustedes ven en esa imagen es a Moisés. Lógicamente es una ilustración, ¿verdad? Es una réplica de lo que sucedió cuando Moisés, Dios le dice a Moisés, por causa de, ¿cuántos saben que Moisés pecó? Amén. Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, sino que vas a morir aquí mismo. ¿Sí? Pero te voy a permitir algo. Te va a permitir que puedas ver desde lo lejos la tierra prometida. Y Moisés subió al monte Nebo. Ahí ustedes ven en esa ilustración. Entonces cuando Moisés ve hacia la tierra prometida, ese hombre que está viendo hasta la tierra prometida, que había pasado el desierto, que había visto cómo Dios había vencido a Faraón a través de su fe, de su brazo. Amén. Cuando él ve el desierto, él sabía, oiga, que ese pueblo que él iba a meter al desierto iba a hacer algo, hermano, que no le cabería en la cabeza a cualquiera en un momento tan glorioso como ese. ¿Te imaginas el momento tan glorioso? 400 años de espera de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Moisés, en ese momento tan glorioso, Moisés sabía que el pueblo de Israel iba a levantar a Egipto en la propia tierra prometida. ¿Qué sabía Moisés? Oiga bien, que el pueblo de Israel iba a levantar al propio Egipto en la tierra prometida. Y no estoy hablando de que iba a traer nuevamente a Faraón y a los egipcios. Estoy diciendo es que ellos mismos se van a esclavizar los unos a los otros. Pónganme atención. ¿Qué sabía Moisés? Él lo sabía y él se lo dijo. ¿Ya? Josué también. Cuando Josué, que fue el encargado, porque ¿quién fue el que tomó la batuta? Josué tomó la batuta para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, y cuando Moisés muere los dejó a todos en la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces cuando Moisés también va a morir, él les hace juramento al pueblo de Israel, y ellos, Josué va a morir, igual que Moisés, ¿no? Le estoy diciendo que los dos sabían que iba a suceder. Cuando Josué va a morir también les dice a ellos de que ellos deben de guardar la ley. Entonces todo el pueblo de Israel dice, nosotros vamos, como lo dijeron a Moisés, nosotros vamos a cumplir. Entonces Josué les dice, no, ciertamente ustedes no van a cumplir, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. Amén. ¿Qué estamos entendiendo? Que no basta con que nos den la libertad. Nosotros tuvimos la experiencia como nación. A nosotros nos libertaron supuestamente del yugo español, ¿verdad? Y cuando una vez fuimos libertados del yugo español,
inmediatamente los que quedaron con el poder empezaron a ¿qué? A ponerle yugo. Ahí surgió lo que nosotros conocemos como la patria boba. Tanto que los pastusos, al ver eso, dijeron, pues es mejor que nosotros volvamos a Egipto. Los pastusos dijeron, para que nos esclavicemos nosotros a nosotros mismos más bien, pues que nos iba mejor con España. ¿Qué es lo que pasa? El apóstol Pablo dice que la ley que Dios le dio, la ley que nos liberta y la ley que nos da vida, es una ley espiritual. Amén. Mas nosotros somos vendidos. Carnales vendidos al pecado. Carnales vendidos al pecado. Amén. Yo creo que esto de la formación en la justicia lo vimos lo suficiente, ¿cierto? Ahora lo que estamos es examinando un poco el proceder de Dios, porque ¿a cuánto queremos conocer a Dios? Enséñanlo ya. Yo les decía a ustedes, el verdadero cristiano no se anima con las calles de oro y el mar de cristal, porque sabe que si Dios está presente, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Sabemos que Dios siempre hará algo por su pueblo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Si Él está y nosotros estamos con Él, Él siempre hará algo por nosotros. Amén. Ahora, Jesús también le dijo a sus discípulos lo mismo que le dijo, oiga bien, lo mismo que Moisés le dijo al pueblo de Israel antes de morir, y lo mismo que Josué le dijo al pueblo de Israel antes de morir, Jesucristo se lo dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo? Apartados de mí. ¿Sí? Apartados de mí, absolutamente nada podemos hacer. Amén. Ahora, yo les decía que he cogido a priori este texto de Génesis 15, 7, 21, porque yo soy de los que creo que Israel no surgió como nación 400 años después en el libro del Éxodo, sino aquí. ¿Qué acaba de decir? Sino aquí, cuando establece el pacto con quién, con Abraham. Y él jura por sí mismo, hace un pacto. Cuando él hace un pacto, lo que está diciéndole Dios a Abraham es: mira, si lo que yo te digo no se cumple, pues entonces que yo muera. Es un juramento que Dios hace. ¿Sí? Es algo así como que puede entender. Entonces, Dios es el Dios del pacto, ¿verdad? Entonces, Israel como nación surgió ese día. ¿Sí? Pero usted ve que Israel hizo y deshizo, esos judíos han sido, no he dicho, pero por causa del pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Mire, el pueblo de Israel allá en Egipto, hermano, tenga la seguridad, el pueblo en Egipto, hermano, se volvió un pueblo pecador también, y se olvidaron de Dios, porque Dios le permite que se levante esos gobiernos dictatoriales, hermano, y traigan oprobio al pueblo. ¿A causa de qué? A causa de la misma maldad y el mismo pecado nuestro, ¿cierto? Ya. Y estando en medio de ese oprobio, porque vivían bajo ¿qué? Bajo un gobierno dictatorial. Acuérdense, en el pueblo judío no tenía leyes, allá vivían por las leyes del pueblo egipcio, ¿verdad? Y allá se cumplía algo que usted de pronto ha escuchado últimamente. Allá en Egipto la ley era Faraón. ¿Qué acaba de decir? ¿Quién era la ley? La ley era Faraón. ¿Ya? ¿Qué significaba eso? Que si a Faraón le daba
por matar a los niños recién paridos de los judíos? No podía ser. Para que usted vaya entendiendo cómo era la cosa. ¿Quién era la ley? La ley era nada más y nada menos que Faraón. Amén. Y en medio de ese oprobio, entonces dice la escritura que el pueblo de Israel se acordó del Dios de sus padres y clamaron a Jehová. Y parece que Jehová estaba muy ocupado allá en el cielo, pero de repente Jehová escuchó a tanta distancia y Dios escuchó. ¿Qué fue lo que hizo que Dios escuchara a tanta distancia? Usted dirá, pues porque Dios está en toda parte y Dios todo lo escucha. No. O no funciona así. Escuchó por una sola razón, porque los que clamaron en medio del sufrimiento eran los hijos del pacto. Amén. Dice, y se acordó Jehová del pacto que estableció con quién, y los miró, y los visitó, y los sacó, ¿de dónde? De la esclavitud, y los condujo ¿a dónde? A la tierra. Amén. Ahora, es interesante, hermano, y creo que uno puede hacerse preguntas, ¿verdad? Acostumbre a hacerle preguntas a Dios y a las Escrituras. Esa es la única forma en que uno aprende. ¿Por qué esperar 400 años y por qué el paralelo entre los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto y el tiempo en que el pecado de las naciones cananeas llegarían a su colmo delante de Dios? Porque Dios le dice eso. Yo no sé si le leí todo el texto, pero usted lo lee en su casa, se da cuenta, le dice, ciertamente el pueblo de Israel vivirá 400 años en la esclavitud y luego yo los sacaré de donde, de la tierra, del país que los esclavizó con oro, pero luego yo me voy a encargar de castigar a ese pueblo que los esclavizó. Y le dice, porque, oiga bien, le dice, porque todavía no ha llegado a su colmo la tierra del amorreo, del eteo y del cananeo. ¿Qué acaba de decir? Fíjate, hay un paralelo. Es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un paralelo entre el tiempo que Dios estaba preparando en justicia a su pueblo con el tiempo en el cual allá había ya un pueblo que estaba condenado. ¿Sí no ve el paralelo? Mientras Dios estaba preparando en justicia a los hijos del pacto de Israel, estaba esperando 400 años en que Dios sabía que el pecado de esa nación iba a llevar ¿a qué? A su colmo. Cuando el pecado del hombre llega a su colmo, la ira de Dios desciende. El fuego de Dios desciende y lo consume todo, ¿verdad? Con excepción, en los tiempos de Noé no descendió fuego, sino que fue con agua. Es una excepción que hubo en aquel entonces. Probablemente si la vaina hubiera sido con fuego, quién sabe, ¿no? Dios es sabio porque no utilizó el fuego y en cambio se utilizó el agua. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo a usted? Que hay como un paralelo, ¿verdad? Hay un paralelo. Mientras Dios formaba al pueblo que lo iba a llamar a vivir bajo su reino, habían otros que estaban madurando para que la ira de Dios les alcanzara. ¿Aló? Como dicen los gringos. Amén. ¿Quiere conocer a Dios? Ese es Dios. Mire, Daniel dice en el libro de Daniel capítulo 12 que los sabios en ese tiempo vamos a resplandecer como las luminares y como las estrellas, ¿verdad? Pero que los impíos no entenderán. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Y lo he hecho y lo puedo sustentar en el libro de Apocalipsis, pero ese sería otro tema. ¿Sí? Mientras Dios está tratando con su pueblo para que su pueblo sea un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, Dios ya soltó a un mundo que no ha querido escuchar
La voz de Dios. Dios está a punto, oiga bien, si ya no lo hizo, Dios está a punto de soltar a un mundo que ha desechado la verdad y el amor y la gracia de su amor. ¿Qué acaba de decir? Llega un punto, por favor entienda esto, llega un punto en la historia de la humanidad donde Dios suelta a un príncipe, lo suelta. Y lo peor que le pueda pasar al ser humano es que Dios lo suelte. ¿Y qué es que Dios te suelte? Que nunca nadie más te reprenda. Que ya tu mente esté tan cauterizada que por más que Lázaro resucite, no va a pasar nada con la vida. Miren esto, Dios le dice a Noé: ¿cómo me duele el corazón de haber creado al hombre? Porque la tierra se llenó de ¿qué? De maldad. Dice: pero tú has hallado gracia delante de mí. Y le dice Dios a Noé: prepárate un arca, porque a la humanidad le quedan ¿cuántos años? 120 años. Mire el paralelo, otra vez se lo estoy mostrando, ¿ya? Mientras Noé con su familia estaban construyendo el arca que les permitiría vivir en la salvación de Dios, ya Dios soltó a una generación. Hay una generación que va a ser soltada y hay una generación que está siendo santificada y que va a ser santificada en la espera de nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Amén. Miren, yo hago lo del aplauso y hago lo del amén simplemente para glorificar el nombre de Dios y la palabra, pero me duele en el corazón saber. No es fácil que hayan personas allá que no quieran entender. Hay personas allá que andan extraviados, amén, y que no quieren darse una oportunidad con Dios, amén. Hay personas allá que saben que han sido formados. Yo les decía a ustedes, mire, para mí Colombia es la mejor escuela que pueda haber para vivir en justicia. Esto es una escuelota. Sí, esto es una escuelísima de Dios para que aprendamos a nosotros a vivir en justicia. Y yo le decía a ustedes, mira, una de las cosas que a mí más me ha dolido en medio de toda esta corrupción tan tremenda que vimos aquí en nuestra nación, es ver jovencitos estudiados que a lo mejor llegaron a la universidad y se formaron con mucho esfuerzo de sus padres, llegaron a la universidad y de repente llegan al Congreso y en el Congreso se pudieron. Y a los 19, 20, 25 años, jovencito en la cárcel. ¿Qué nos demuestra a nosotros esto? Que la formación ética, que la educación, ¿ya? Que las mismas leyes sobre las cuales gobiernan las naciones son nada. ¿Por qué? Porque, diga conmigo, porque además de que Dios nos saque a vivir en libertad. ¿Cuánto nos sacó Dios en libertad? Amén. Dios sacó al pueblo de Israel a vivir en libertad. Pero, diga conmigo, pero le faltaba algo. Y eso que falta es fundamental. Y eso que falta es nada más y nada menos que el tema fundamental neotestamentario. Dios me puede hacer libre, Dios me puede dar sus leyes hermosas, pero si yo no tengo un nuevo corazón, no pasa nada con mi vida. Yo les decía, la promesa más grande que tiene la humanidad es saber que a través de Jesucristo Dios nos da a nosotros la oportunidad de que podamos vivir con un nuevo corazón. Amén. Amén. No es un trasplante, es el mismo.
Espíritu nuevo, sí, Él nos da un nuevo espíritu. Dios nos va a dar un nuevo corazón, perdón, Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, sí. Lo único nuevo que Dios no te va a dar es un nuevo corazón. Aunque la Biblia dice que vas a tener un nuevo corazón, es el corazón del mismo. Empoderado por el poder de Dios para que vivamos en sus leyes y no torzamos el derecho. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Yo me adelanté mucho. No quería como adelantarme tanto, sí, porque prácticamente estoy aquí parado para decirle eso. Y lo voy a decir hasta que Dios me tenga con aliento acá en la nariz. Amén. Necesitamos un nuevo corazón. ¿No? Hay personas que dicen, no, es que yo necesito conseguir dinero, conseguir esto para vivir bien. No, hasta tanto no tengas un nuevo corazón, contigo no pasa nada. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Tenía la ley de Dios, Dios lo había libertado, pero como no tenía un nuevo corazón, ¿qué pasó? Levantó a Egipto en su propia tierra. Eso es una realidad que nos pasa a nosotros, a todos los seres humanos nos pasa esto, amén, todos. Ahora, yo estoy hablando acá de que llega un momento donde Dios suelta, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, aquí está la persona a la cual me dijo eso. Cuando la persona me dijo eso, yo sentí un dolor tan grande en mi vida que eso me removió por dentro. Y sé que en parte hizo de que Dios tuviera misericordia de mí. ¿Ustedes ven a esa mujer que está ahí sentada? Es mi esposa. Sí. Ella una vez me dijo algo muy importante para mi vida. Me dijo, yo ya me cansé de usted. Ella ni cuenta se dio, pero el día que ella le dijo que se había cansado, me dijo como que, ¿y ahora quién podrá salvarme? Chapulín colorado. Sí, cuando yo estaba de moda el chapulín colorado, me vi perdido en este mundo. Me imaginé, cuando ella me dijo eso fue en milésimas de segundo, que me vi en este mundo sin mi esposa y sin mis hijos. Y sentí un dolor tan fuerte que Dios dijo, ahora estás listo. ¿Qué dijo Dios? Estás listo. Si a mí me hablan del evangelio antes, No. ¿qué hubiera pasado? Pero el día que asistí a la iglesia cristiana y me abrieron Romanos capítulo 7 y empezó el pastor a leer acerca del pecado que mora en mí, yo era así. Lo confrontó. Está bien a contarle mi vida. Aquí está pasando algo. Ese día le entregué mi vida a Jesucristo. Amén, amén, amén. Eso sí fue un fuerte aplauso. Amén. ¡Aleluya! Ese día le entregué mi vida a Jesucristo. Amén. Dios se lo dijo a Noé. Noé, yo ya me cansé de toda esta gente. Nosotros sabemos que Noé dijo, listo, mátalos a todos. Yo voy a preparar mi arca. Noé no hizo eso. Noé fue pregonero de justicia. Sí. Empezó a ir donde la descendencia de Caín. Empezó a ir donde todos, miren, va a venir un diluvio sobre la tierra por esto y por esto. Y todo el mundo se burlaba. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. De modo que él empezó a preparar esa arca con la esperanza de que de alguna manera alguien se salvara. Siempre que yo me paro acá en este púlpito, antes de subirme, le digo, Dios, por favor, una almita menos.
Que hoy al menos una persona esté lista. Que al menos hoy una persona esté ordenada para salvación. Amén. Es una verdad en la Biblia. Dice la Escritura que el apóstol Pablo, cuando salió a predicar, imagine usted, salir a predicar de un Jesús a naciones donde no sabían quién era Jesús. De hecho, él iba a hablar de Jesús y le dije, ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese? Con todo su derecho, el pueblo le decía, ¿quién es ese? Por eso él empezó, y usted se da cuenta que el evangelismo mundial empezó en las sinagogas. Porque fue plan de Dios de que Moisés se diera a conocer en todas las naciones, de tal manera que cuando se hablara de un libertador, ese pueblo pudiera comprender. Dice la Escritura que allá había una mujer que tenía fe, que vendía púrpuras, llamada Lidia. Ayer nos acordamos de la hermana Lidia con D. Lidia. Pero ayer nos acordamos de la hermana Lidia. Lidia, que congregaba con nosotros hace muchos años, porque era de la hermana Lidia. Entonces yo me acordé. Dice la Escritura que mientras el apóstol Pablo abría las Escrituras, Dios le abrió el corazón ¿a quién? A Lidia, una vendedora de púrpura. ¿Por qué le abrió el corazón a Lidia? Díganme, porque estaba preparada para la salvación. Estaba lista para la salvación. ¿Estás tú listo? ¿O todavía crees que necesitas llevar más sufrimiento, más dolor? ¿Estás tú listo? ¿O todavía sencillamente no vas a seguir llevando más sufrimiento y más dolor, o sufriéndolo, sino llevándole más sufrimiento y más dolor a las personas que tú amas? ¿Estamos listos? Amén. Yo sé que estamos listos. Amén. Yo sé que estamos listos. Amén. Amén. Entonces estoy diciendo acá, Dios se cansó tiempo atrás de toda la humanidad, pero a causa de no ver la raza subsiste, como también hoy Dios se cansó de la humanidad, pero a causa de Jesucristo hay una esperanza. Amén. ¡Aleluya! ¿A causa de quién? Jesucristo. A causa de Él hay una esperanza. Esperanza. Pero tanto el pasado antiguo como el tiempo presente, como en el tiempo presente, el pueblo de Dios necesita ser preparado para vivir en justicia. Amén. Amén. Ustedes recordarán que antes de que Jesús empezara a predicar, envió adelante uno. ¿A quién envió? A Juan el Bautista. Dice la Escritura, ¿a qué envió Jehová el Señor a Juan el Bautista delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué le envió? A preparar el camino. ¿A qué? A preparar el camino. Pastor, entonces Juan el Bautista era un constructor, un ingeniero civil. ¿De qué manera Juan el Bautista preparó el camino del Señor? Anunciando el reino de Dios se acercaba. Detrás de mí viene uno Que no soy el cual digno. no soy digno ni siquiera de encolgado desatar sus sandalias. Por tanto, usted ya no peque más. Y tiene 2 sacos, dale un saco al que no tiene. Diga conmigo, preparándonos para qué? En justicia. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel, de tanto tiempo vivir bajo los gobiernos babilónicos, medo-persas, grecorromanos, griegos y romanos, se olvidaron de la ley de Dios y empezaron a vivir su vida conforme a las naciones. ¿Preparar qué? El camino. Por eso el Antiguo Testamento hay que predicarlo. No se puede predicar el Evangelio sin predicar la ley de Dios.
es un error craso. ¿Sí me voy a entender? Es un error que craso. Entonces, el pueblo de Dios necesita ser preparado para vivir en justicia. El mismo Jesús dice a nosotros, más primeramente busquemos el reino de Dios y justicia. Tenemos que empezar por ahí. Si Dios ve eso en nosotros, entonces Él nos da la añadidura, algo que ni usted ni yo podemos adquirir: la salvación. Créame que ni siquiera está hablando de cosas materiales, sino lo que nosotros necesitamos para llevar una vida plena. Amén. De esto último que estoy hablando, deseo que tengas en cuenta que nada de lo que sucede en el mundo sucede de forma aislada. Habla de muchas cosas, pero llegamos a la comprensión de que nada de lo que sucede en el mundo sucede de forma aislada. Mientras Dios está preparando al pueblo de Israel 400 años para vivir en justicia, entrenándolos para vivir en justicia, también hay 400 años donde hay una generación que Dios ¿qué? Que Dios, diga conmigo, no hay nada aislado en este mundo, todo tiene en Dios una razón. Cuando yo hablo así, eso parece muy lejos, ¿no? Sí, eso no es conmigo, eso de la nación, eso no es conmigo. Hay cosas que están pasando en tu familia, y ahora lo hablamos, ¿no? Acá, muy internamente, lo hablamos en la iglesia, y la iglesia sabe de qué estoy hablando, de que se evidencian paralelos. Nada de lo que sucede está aislado. Dios siempre se está moviendo. Amén. 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 ¿Qué acaba de decir? Dios siempre se está moviendo. ¿Usted define eso porque lo digo yo? ¿O porque el sabio Salomón un día lo dijo? Claro. Dice la Escritura que la obra de Dios es tan misteriosa que así como nosotros no sabemos cómo se forman en el vientre de la madre el bebé, así mismo nosotros no sabemos la obra que Dios está haciendo en este momento en la tierra. Amén. Pero que Dios está haciendo una obra. Lo está haciendo. ¡Aleluya! Pero que Dios está haciendo una obra, la está haciendo. Amén. De hecho, la Escritura dice, oiga bien, cuando usted revisa el libro de Apocalipsis, la Escritura dice que cuando Él venga, va a venir por su siega. Dice, vete la hoz, porque la siega está madura. Y entonces el segador viene a pisar el lagar de las uvas. Y el lagar de las uvas es la humanidad a la cual Dios soltó, porque han despreciado el amor a la verdad y la gracia de nuestro Dios. Amén. Pero tú no eres de los que va a desaprovechar esta oportunidad. Amén. Sino quiere decir, Señor, yo estoy listo, yo entiendo lo que el predicador está diciendo. Hermano, las cosas que nos pasan nos tienen que remover. Un día la vida mía fue removida. ¿Ya? Ahora les contaba, no necesita que le muevan el piso, hermano. ¿Ya? Si tú ves que te está moviendo el piso, corre donde tu Salvador. Y ese día es hoy. Amén. ¿Qué acaba de decir? Si tú ves que Dios se está moviendo el piso, no es para matarte ni para hacerte saber que tú eres una persona mala. No, yo soy una persona mala, yo me merezco todo esto. No, Dios te está moviendo el piso, es para salvación. Amén. Amén. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Si has caído en desgracia a causa de tu mala cabeza, si has caído en desgracia a causa de tus malas decisiones, Dios te está moviendo el piso. Amén. No para hacerte ver lo malo que eres, sino para que lo mires a Él y veas al Dios que te amó con amor eterno. Amén. Que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo.
y derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Amén. A todo esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente: Dios parte de la conciencia de nuestra maldad. Oiga bien, ¿de dónde parte Dios? Dios parte de la conciencia de nuestra maldad. Voy a ver cómo estoy de tiempo. Uy, ya, casi prácticamente. ¿Cuánto me queda? 4 minutos. Dios parte de la conciencia de nuestra maldad y del sufrimiento. Oiga bien, se lo voy a decir, y esto por favor que quede ahí grabado en su corazón. Dios parte de la conciencia de nuestra maldad y del sufrimiento para que invocando su nombre seamos salvos. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto lo creemos? Amén. ¿Seamos qué? Salvos. Y entonces seamos formados, o más bien no formados en justicia solamente, sino podamos vivir en justicia. Porque hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así como Israel clamó a Dios en medio de su padecimiento, así mismo nosotros hoy estamos llamados a ¿qué? Clamar a Dios. A clamarle a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Amén. Dios nos llama, o Dios llamó a Israel de Egipto y Dios llamaba a la libertad con leyes que le garantizan el derecho y la honra. Sin embargo, de nada sirvió hasta tanto que el Redentor no viniera. Nosotros necesitamos a Jesucristo. Amén. Amén. Todos conocemos lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Quiero leerle un texto porque quiero que en verdad quede muy bien ahí grabado. Yo creo que vamos a Josué capítulo 24, 19, 22. Libro de Josué capítulo 24 para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Libro de Josué capítulo 24. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, 24:19, es para que quede ahí en la memoria suya, ¿no? Entonces Josué dijo al pueblo, no podrá servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle a Él. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿No? ¿Sí ven? Tanto Moisés como Josué, ¿qué sabían? Que ese pueblo iba a levantar a Egipto en la tierra prometida. Amén. Necesitamos a Dios. Amén. Sin Jesucristo no podemos nada. Sin Jesucristo la patria milagro. Sin el Redentor la patria milagro. Pero le pido mucho a Dios, y como lo he venido diciendo, amén, que este pueblo es un pueblo que ha sido suficientemente entrenado para que pueda entender el reino de Dios y su justicia. Amén. No es casualidad que nuestro himno nacional diga en su letra que un día entenderemos las palabras. Es una palabra profética y sobre Colombia. Acaba de pasar algo tremendo. Estoy completamente convencido de eso. ¿Por qué? Porque a mí la escritura me lleva a creerlo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Que Dios
no me permita irme de este mundo sin ver esa Colombia mirada renovada y renovada en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para terminar, quiero de alguna manera demostrarle a través de las Escrituras de que todo esto que usted está escuchando es tan cierto y es tan necesario que suceda en tu vida y en nuestra nación que tenemos que orar por ello. Amén. Amén. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 29. De este texto hablé el domingo, pero no lo leí porque hoy era el día de leerlo. 29, luna en adelante. Aquí terminamos. Dice Jehová, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Miren usted, un pacto en Sinaí y un pacto en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Aquí mismo la Escritura lo dice. Moisés pues llamó, oiga bien en qué consistió ese pacto, es que esto es maravilloso. El nuevo pacto consistió en esto, póngale mucha atención. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado, voy a leerlo bien porque a veces mi voz no se entiende. Cuando yo me emociono, mi voz no se entiende. Y yo quiero que esto quede bien clarito. Dice el verso 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos. Miren ustedes la dimensión de lo que Moisés está diciendo. Y yo os he traído 40 años en el desierto. No le sirvió las maravillas que vio allá antes de salir, ni tampoco le sirvió lo que el pueblo de Israel vio en el desierto. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegaste a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu ¿de qué? De Manasés. Amén. Yo quiero, y la nueva tribu de Manasés, ¿verdad? Le dice, guardaréis pues las palabras de este pacto. Por favor, lea y relea esto que estoy leyendo acá, es precioso. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estás hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus y vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres, oiga bien, ¿para qué? Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Diga conmigo, mire, yo he escuchado a muchos predicadores y lo entendí así hasta hoy, de que lo que sucedió en Deuteronomio es una copia del pacto establecido en el Éxodo. Le digo, no, Señor.
El pacto que Dios establece con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida es otro pacto. Amén. ¿Lo cree? O más bien otro no. Es el verdadero pacto. El pacto que Dios ha establecido ¿con quién? Con sus padres. Amén. Que Dios había establecido ¿con quién? Con juramento que Dios concerta hoy contigo. Amén. ¿En qué consiste ese pacto? Que un día Dios le iba a permitir tener ojos para ver y oídos para escuchar. Por eso el milagro del ciego de nacimiento es una señal. Yo le he hablado de muchas señales. ¿Cuántos saben que los milagros que Jesús hizo no son milagros, sino que son señales? Amén. Dios le abriría los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Cuando su Hijo Jesucristo estuviera en medio de nosotros. Muchas cosas ellos no lograron comprender, pero Jesús dijo: tranquilos, que cuando yo me vaya, yo enviaré a otro igualito a mí. La Biblia le llama el Consolador, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad y os enseñará todas las cosas. Amén. Así que pongamos de pie y démosle gracias a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias, porque una vez más, amado Padre Celestial, Señor, nos dices que sin subversión no hay realeza, Señor. Que a tu propio Hijo, dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 7 al 8, Señor, que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, le rogaba, le suplicaba al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de las circunstancias difíciles, a través del padecimiento, Señor, a través de ese no alcanzar lo que queremos, a través de ese no recibir lo que anhelamos, tú nos estás preparando, amado Dios, a nosotros, Señor. Tú nos estás perfeccionando a nosotros, Padre de la gloria, Señor, para vivir en salvación eterna. Padre, te amo, y podemos decir hoy en conocimiento, amado Dios del cielo, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Yo quiero hoy, sencillamente finalizando este sermón, hablarle a aquellos que, como yo un día dije o escuché decir: me cansé de ti. Esa palabra va dirigida a todos aquellos que puedan decir: yo estoy cansado con esta carga. Yo estoy cansado con la vida que estoy llevando. No me he aprovechado absolutamente para nada. Quiero algo nuevo en mi vida. De modo que hoy es tu día. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Entrégale el señorío de tu vida a Él y tendrás una vida nueva. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo creo que Dios se merece un aplauso grande y maravilloso. Aleluya, aleluya. Eso sí, como siempre, por favor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartir. Póngase la meta de compartirle mínimo a 5 a 10 personas. Póngase metas para que esta palabra le llegue a muchísimas personas. Créanme que a mí no me interesa que me vean esta cara. No me interesa. A mí lo que me interesa es que escuchen la voz de Dios. Amén. No tengo otro propósito. Dios les bendiga a todos rica y abundantemente.